This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Running a small business means I wear lots of hats. When I put on my hiring hat, I can count on LinkedIn Hiring Pro to make it easy. LinkedIn Hiring Pro helps manage my hiring workflow, puts my job post in front of a unique network of professionals, and matches me with the best candidates for my business. I can also share my job with my network. No other job site lets me do that. No wonder most small businesses say they'd use LinkedIn Hiring Pro again. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. ¿Te ha pasado que alguien dice algo injusto y en cuestión de segundos ya estás discutiendo o levantando la voz? Aunque después te quedes con ese vacío incómodo en el pecho, a Sara le pasaba constantemente. Creía que el problema era la gente, sus comentarios, sus actitudes, sus provocaciones. Hasta que un día alguien le mostró algo que la dejó en silencio. Descubrió que su verdadero enemigo no eran los demás. Era su reacción. Quédate hasta el final, porque esta historia puede enseñarte cómo dejar de regalar tu paz a cualquiera que aparezca en tu día. Había una vez una mujer llamada Sara. Vivía en un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes y calles tranquilas, donde las mañanas olían a café recién hecho y pan caliente. Desde afuera, su vida parecía sencilla y ordenada. Tenía un trabajo estable en una pequeña oficina del centro y un apartamento acogedor y algunos amigos con los que a veces salía a caminar por la plaza. Pero por dentro, Sara cargaba algo que nadie veía. Se enojaba con facilidad. No era que quisiera ser así. De hecho, muchas noches se prometía que al día siguiente sería diferente. «Mañana voy a estar más tranquila», se decía antes de dormir. Pero bastaba un pequeño comentario, una mirada equivocada o un mal gesto para que algo dentro de ella se encendiera. Si alguien respondía de forma seca en el trabajo, Sara lo sentía como una falta de respeto. Si un conductor tocaba el claxon detrás de ella, su pecho se tensaba de inmediato. Si un amigo cancelaba un plan a última hora, su mente empezaba a llenar el silencio con pensamientos que la irritaban. Lo curioso es que muchas veces el enojo no duraba mucho, pero el efecto sí. Y después de discutir o responder con dureza, siempre llegaba ese momento incómodo en el que el mundo volvía a estar en silencio y ella se quedaba sola con sus pensamientos. Tal vez exageré, pensaba, pero para entonces ya era tarde. Las palabras ya estaban dichas, las miradas ya habían cambiado. Y aunque nadie dijera nada, Sara podía sentir cómo el ambiente se volvía pesado. A veces intentaba justificarse. «Si no me provocaran, yo no reaccionaría así», se repetía. Pero en el fondo sabía que había algo más, porque no todas las personas reaccionaban como ella. Había gente que parecía atravesar los mismos problemas, y aún así mantenía la calma. Esa diferencia empezó a incomodarla más de lo que quería admitir. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa después de un día particularmente tenso en la oficina, Sara tuvo una sensación extraña, y se dio cuenta de que estaba cansada. No del trabajo, no de la gente, sino de vivir siempre al borde de una discusión. Por primera vez en mucho tiempo, se hizo una pregunta que nunca antes había querido enfrentar. ¿Y si el problema no era el mundo, sino su forma de reaccionar a él? Los días siguientes no fueron diferentes. Sara intentaba convencerse de que solo había tenido una mala racha, pero la vida parecía empeñada en mostrarle lo contrario. Una mañana llegó a la oficina un poco tarde.
El tráfico había estado pesado y el reloj en la pared parecía avanzar más rápido que sus pasos. Apenas se sentó en su escritorio cuando su compañera Laura dijo en voz alta: «Llegaste justo a tiempo». No lo dijo con mala intención, pero Sara sintió como algo se encendía dentro de ella. «Sí, ya lo sé», respondió con un tono más duro del que pretendía, y el ambiente cambió de inmediato. Laura levantó las manos como diciendo que no era para tanto y volvió a su trabajo en silencio. Sara también siguió con lo suyo, pero el pecho le quedó tenso durante toda la mañana. Lo peor era que sabía que esa reacción había sido innecesaria. Sin embargo, en el momento había parecido completamente justificada. Ese era el problema. Siempre parecía tener razón, hasta que todo terminaba. Ese mismo día, durante... With the all-new Dynasty Blueprint in EA Sports College Football 27, you can build your program by earning Dynasty points to spend on NIL, staff, and more. But the fun doesn't end at graduation. With the EA Sports MVP Bundle, get College Football 27, Madden NFL 27, plus Deluxe Edition rewards in both games. Make your rise with the MVP Bundle, available now at EA.com. Rated E for everyone with mild lyrics, user interact, and in-game purchases. Includes random items. Conditions and restrictions apply. See the link for more info. This episode is brought to you by San Pellegrino Ciao. A gift from Italy to your home. San Pellegrino Ciao is a flavored sparkling water made with real fruit juice, finished with a pinch of Sicilian salt for a perfectly balanced taste. So which flavor will you choose? Peach, lime, blood orange, cherry, or maybe the all-new limoncello? Crafted in Italy with 0 grams of added sugar. San Pellegrino Ciao. Buy it now. Ante la hora del almuerzo, ocurrió algo parecido. Un compañero revisó un informe que Sara había preparado y señaló un pequeño error en una cifra. «Creo que este número no coincide con el reporte anterior», dijo con calma. Sara sintió la misma chispa. «El informe está bien», respondió sin siquiera revisar. El compañero no discutió. Solo corrigió el dato en silencio, pero la incomodidad quedó flotando en el aire. Cuando la jornada terminó, Sara caminó hacia su casa con esa sensación que ya empezaba a reconocer. La sensación de haber ganado una discusión, pero haber perdido algo más. Respeto, tranquilidad, ligereza. Esa noche, mientras preparaba la cena, recordó algo que había pasado semanas atrás. Una reunión familiar, una conversación que empezó tranquila y terminó con ella levantando la voz frente a todos. El silencio que siguió fue largo. Nadie respondió, nadie discutió. Simplemente dejaron de hablar. Y fue en ese silencio donde Sara sintió algo que no había querido admitir. No era la primera vez que eso ocurría, ni la segunda. Era un patrón, algo que se repetía una y otra vez. Sara se apoyó en la mesa de la cocina y suspiró. Tal vez el problema no era una persona, ni dos. Tal vez el problema estaba en otro lugar, en un lugar mucho más difícil de señalar, dentro de ella misma. Una tarde, después de otro día largo en la oficina, Sara decidió volver caminando a casa. Necesitaba despejar la cabeza. El cielo estaba gris y el viento movía suavemente las hojas de los árboles que bordeaban la calle principal del pueblo. Mientras caminaba, recordó algo que había ocurrido esa misma mañana. Una reunión con su jefe. Nada grave. Solo una corrección sobre la forma en que estaba organizando algunos archivos del proyecto. Él lo dijo con calma, incluso con una sonrisa. «Tal vez podríamos probar otra forma de hacerlo», había sugerido. Pero Sara sintió inmediatamente esa misma reacción de siempre, el pecho tenso, la mente buscando cómo defenderse. «Así lo he hecho siempre y funciona bien», respondió ella. La conversación terminó rápido, pero el ambiente quedó incómodo. Ahora, mientras caminaba por la acera, esa escena volvía una y otra vez a su mente. No porque hubiera sido importante,
sino porque empezaba a notar algo. Siempre que alguien decía algo que no coincidía con lo que ella pensaba, su primera reacción era defenderse, como si todo fuera un ataque, como si siempre tuviera que demostrar algo. Al pasar frente a la plaza del pueblo, Sara decidió sentarse un momento en una de las bancas. Había niños jugando cerca de la fuente y algunas personas conversando tranquilamente. Nadie parecía tener prisa. Nadie parecía estar peleando con el mundo. Sara observó a un hombre mayor sentado en la banca de enfrente. Tenía un libro abierto sobre las piernas y parecía leer sin ninguna prisa, como si el tiempo fuera más lento a su alrededor. Había algo en su forma de estar ahí que le llamó la atención. Calma. No la calma fingida de alguien que intenta aparentar tranquilidad, sino una calma natural, casi silenciosa. En ese momento, un niño que corría cerca tropezó y chocó ligeramente con la pierna del hombre. Sara esperó ver una reacción de molestia, pero el hombre simplemente levantó la vista, sonrió y ayudó al niño a levantarse. «Todo está bien», dijo con una voz tranquila. Y el niño siguió corriendo como si nada hubiera pasado. Sara observó la escena en silencio. Era algo pequeño, insignificante incluso, pero por alguna razón le dejó pensando. Porque si eso hubiera ocurrido con ella, probablemente habría reaccionado de otra manera. Sara permaneció sentada observando al hombre durante unos minutos. No parecía tener prisa por irse. Pasaba las páginas del libro lentamente, como si disfrutara cada línea. Lo curioso era que todo a su alrededor seguía moviéndose con normalidad. Los niños corrían, algunas personas hablaban por teléfono, un perro ladraba a lo lejos, pero el hombre parecía estar completamente en paz dentro de ese pequeño caos. Sara no sabía exactamente por qué, pero esa calma le generaba curiosidad. Se levantó de la banca y caminó unos pasos por la plaza. Dio una vuelta alrededor de la fuente y, casi sin darse cuenta, terminó pasando nuevamente frente a él. El hombre levantó la vista por un instante y le regaló una sonrisa amable. Una sonrisa sencilla. Do you hear that? Sounds like breakfast is ready. Because Quaker's coming in hot with morning nutrition. 100% whole grain oats and a good source of fiber to fuel the rhythm of your morning and kickstart your day. And that sounds absolutely delicious. Fuel to start whatever's next. Quaker, official sponsor of FIFA World Cup 26. You mind if we make one more stop before heading back? I need to run a Target. 100%. Let's RTT. You thinking of stuff for the dorm? Yeah, my mom gave me some good tips on must-have essentials. We for sure need underbed storage, handheld iron for wrinkles, maybe even a mini Keurig for Mondays. Am I right? All right, bet. Because I was already thinking about keeping my clothes looking fresh at college, so you better be sharing that. Of course, man. Whatever I get on this run is yours too. Twin. But for real, let's go before they close. Find everything you need for college at Target. Sin expectativa. Sara respondió con un gesto tímido y siguió caminando. Pero algo dentro de ella seguía dándole vueltas a la escena que había visto antes. El niño chocando contra él y su reacción tranquila. Porque para Sara ese tipo de cosas normalmente terminaban de otra manera. Con un gesto de molestia, con una queja, o al menos con una mirada incómoda. Sin embargo, aquel hombre parecía no haberse alterado en lo más mínimo. Finalmente, Sara regresó a la banca donde había estado sentada antes. Intentó mirar su teléfono, pero su mente seguía regresando a la misma pregunta. ¿Cómo hacía para mantenerse así de tranquilo? Después de unos minutos, el hombre cerró su libro con calma y se levantó. Antes de irse, pasó caminando cerca de donde estaba Sara. A veces la plaza es el mejor lugar para escuchar el silencio, dijo con una voz tranquila. Sara levantó la vista
sorprendida. ¿El silencio?, preguntó. El hombre asintió suavemente. Sí. Cuando todo afuera parece moverse demasiado rápido, aquí uno puede recordar que no todo necesita una reacción. Sara no supo qué responder. El hombre simplemente sonrió otra vez y continuó caminando hacia la salida de la plaza. Sara lo observó alejarse. Sus palabras habían sido simples, pero algo en ellas se quedó dando vueltas en su mente. No todo necesita una reacción. Por alguna razón, esa frase parecía tener más peso del que mostraba a primera vista. Al día siguiente, mientras regresaba del trabajo, Sara volvió a pasar por la plaza. Y no estaba segura de por qué. Tal vez por costumbre, tal vez por curiosidad, o tal vez porque una parte de ella quería volver a ver al hombre que había mencionado algo tan simple, pero que seguía resonando en su mente. Para su sorpresa, él estaba ahí otra vez, sentado en la misma banca, el mismo libro abierto, la misma tranquilidad. Sara dudó unos segundos antes de acercarse. No era de las personas que iniciaban conversaciones con desconocidos, pero algo en aquella calma le inspiraba confianza. Se detuvo frente a la banca. «Disculpe», dijo con cierta timidez. «¿Puedo hacerle una pregunta?» El hombre levantó la vista y cerró suavemente el libro. «Claro». Sara respiró hondo antes de hablar. «Ayer dijo algo que me dejó pensando. Eso de que no todo necesita una reacción». El hombre sonrió ligeramente. «Sí, es una frase simple, pero difícil de aprender». Sara se sentó en la banca, dejando un pequeño espacio entre ambos. «Creo que a mí me cuesta mucho eso», admitió. «A veces siento que todo me provoca. Comentarios, gestos, cosas pequeñas, y cuando me doy cuenta ya estoy enojada». El hombre la escuchó con atención. No interrumpió, no juzgó, simplemente dejó que hablara. «Lo curioso», continuó Sara, «es que después siempre pienso que tal vez exageré. Pero en el momento parece imposible reaccionar de otra forma». El hombre asintió lentamente. «Eso le pasa a muchas personas», dijo. «Creen que el enojo aparece porque el mundo los provoca». Sara lo miró con interés. «¿Y no es así?». El hombre negó con suavidad. «El mundo siempre tendrá cosas que pueden provocarte», respondió. «Personas impacientes, comentarios incómodos, errores, malos días». Choice Hotels gets you more of what you value. Here's a little tune to help you remember. Same drive, different day. Don't you wish you were getting away? Pack your bags and come on through. Texas, Ohio, Alaska, we're up there too. Comfort Inn, it's calling your name. Save on the stay. Oh, and free waffles are yours to claim. Well, I hope you like my little song. Book direct at choicehotels.com. If data management is slowing down your business, you need the Intuit ERP. If one entity is here, and one here, and one here, and one here, you need the Intuit ERP. If scaling your business feels like starting over, you need the Intuit ERP. Intuit Enterprise Suite is the AI-native ERP solution that consolidates, migrates, and automates, all in one place. Learn more at intuit.com/ERP. Hizo una pequeña pausa antes de continuar. Pero el enojo no viene de lo que ocurre, viene de cómo decides interpretarlo. Sara frunció el ceño. ¿Interpretarlo? Sí, dijo él. Muchas veces creemos que todo lo que ocurre tiene que ver con nosotros, como si cada gesto o cada palabra fuera un ataque personal. Y Sara se quedó en silencio unos segundos, porque, sin darse cuenta, acababa de describir exactamente lo que le ocurría. Sara se quedó pensativa después de escuchar esas palabras. «Nunca lo había visto así», dijo finalmente. «Siempre pensé que si alguien decía algo molesto, era normal enojarse». El hombre apoyó las manos sobre el libro cerrado y miró hacia la fuente de la plaza.
Es normal sentirlo, respondió. Lo que no siempre es necesario es reaccionar a ese sentimiento. Sara inclinó ligeramente la cabeza. ¿Cómo se hace eso? El hombre señaló suavemente su pecho. El enojo empieza aquí. Primero aparece como una pequeña señal en el cuerpo. Tal vez tensión, calor o esa sensación de que algo no está bien. Sara asintió. Conocía perfectamente esa sensación. Mientras te cuento esta historia, y me pregunté, ¿desde qué lugar del mundo estás escuchando? Me encanta leerte los comentarios y sentir que estamos conectados. La mayoría de las personas, continuó él, no notan ese momento. Cuando se dan cuenta, el enojo ya está hablando por ellos. Hizo una pausa breve. Pero si aprendes a reconocer esa primera señal, tienes una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué?, preguntó Sara. El hombre sonrió levemente. De elegir, Sara lo miró con curiosidad. Elegir si reaccionar o simplemente dejarlo pasar. Las palabras parecían simples, pero para Sara sonaban casi imposibles. ¿De verdad se puede hacer eso?, preguntó. El hombre levantó ligeramente los hombros. No al principio. Al principio reaccionarás como siempre. Luego añadió con calma. Pero cada vez que notes ese momento, incluso si es después de reaccionar, empezarás a entender cómo funciona tu mente. Sara miró hacia el suelo de la plaza. De pronto recordó muchas situaciones, discusiones, comentarios, pequeños momentos en los que había sentido ese calor subir por el pecho. Tal vez siempre había habido una señal antes de reaccionar, pero nunca la había notado. Entonces, dijo ella lentamente, el problema no es el enojo. Exacto, respondió el hombre. El problema es no verlo venir. Sara levantó la vista. Por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de ella empezó a sentirse diferente, no más tranquila todavía, pero sí más consciente, como si acabara de descubrir una puerta que siempre había estado ahí, pero que nunca había visto. Al día siguiente, Sara llegó a la oficina como cualquier otra mañana. El lugar estaba lleno del sonido habitual de teclados, teléfonos y conversaciones cortas entre compañeros. Todo parecía normal, pero a media mañana ocurrió algo que antes habría terminado en discusión. Uno de sus compañeros revisó un documento que Sara había preparado y señaló un detalle. Creo que esta cifra no coincide con el reporte anterior, dijo con calma. El comentario no tenía mala intención, pero Sara sintió inmediatamente esa sensación conocida. El pecho se tensó. El calor subió por su cuello. Era la misma señal que el hombre de la plaza había descrito. Por un segundo, su mente empezó a preparar la respuesta de siempre, una defensa rápida. Una explicación firme, tal vez incluso un tono molesto. Pero entonces recordó algo. Primero aparece en el cuerpo. Sara se quedó en silencio un momento. Respiró. No fue un gran momento dramático. Nadie en la oficina notó nada especial, pero dentro de ella algo estaba ocurriendo. Por primera vez estaba viendo el enojo antes de Visible puts the ultimate wireless hack in the palm of your hand. With unlimited 5G wireless data and hotspot designed to keep you connected, powered by Verizon's 5G network. And no contract holding you back. Plans start at $25 a month, or get the premium Visible Plus Pro plan and save $10 on your first month when you use promo code HACK. Make the switch at Visible.com. Terms apply. See Visible.com for details. Teens share everything. That may include the bacteria that can cause meningococcal disease known as meningitis. Even if your teen's been vaccinated in the past, they could still be missing meningitis vaccinations. Ask your teen's doctor or visit meningitis.com today. Sponsored by GSK. Reaccionar. Miró el documento otra vez. Déjame revisarlo, dijo finalmente. Su compañero asintió y continuó con su trabajo.
Sara corrigió la cifra. En efecto, había un pequeño error. Nada grave, nada que justificara una discusión. Mientras guardaba el archivo, sintió algo extraño. No era orgullo, no era victoria. Era una sensación más ligera, como si por primera vez no hubiera tenido que demostrar nada. Cuando terminó la jornada, Sara volvió a pasar por la plaza. El hombre estaba allí otra vez. Ella se acercó con una pequeña sonrisa. Creo que hoy entendí lo que quiso decir ayer. Y el hombre levantó la vista. ¿Ah, sí? Sara asintió. Sentí el enojo antes de reaccionar. El hombre cerró su libro lentamente. Entonces, hoy ganaste una pequeña batalla. Sara frunció el ceño. No se sintió como ganar. El hombre sonrió. Eso es porque no ganaste contra alguien más. Hizo una pausa antes de decir: ganaste contra el impulso de reaccionar. Sara miró hacia la fuente de la plaza. El agua caía con el mismo sonido constante de siempre. Por primera vez, ese sonido le pareció tranquilo. Durante los días siguientes, Sara empezó a notar algo curioso. Las situaciones que antes la irritaban seguían ocurriendo. El tráfico seguía siendo lento algunas mañanas. En la oficina aún había errores pequeños y comentarios incómodos. Y algunas personas seguían teniendo días difíciles. La diferencia ahora no estaba en el mundo, y estaba en cómo ella lo observaba. A veces lograba recordar lo que había aprendido en la plaza. Notar la primera señal antes de reaccionar. Otras veces todavía se le escapaba y respondía con impaciencia. Pero incluso en esos momentos, algo había cambiado. Ahora podía verlo. Una tarde ocurrió algo que puso a prueba todo lo que estaba aprendiendo. Sara salió del trabajo y decidió pasar por el supermercado antes de ir a casa. El lugar estaba lleno y la fila para pagar avanzaba lentamente. Delante de ella, una mujer discutía con la cajera porque el precio de un producto no coincidía con el cartel. Detrás, un hombre impaciente movía su carrito con brusquedad. Sara respiró con calma, esperando su turno, pero de pronto sintió un golpe leve en el talón. El carrito del hombre había chocado contra su pierna. ¿Puede avanzar?, dijo él con tono molesto. Todos estamos esperando. El viejo impulso apareció inmediatamente. El pecho se tensó. El calor subió por su cuello. Durante un segundo, su mente preparó la respuesta. Algo rápido, algo firme, algo que dejara claro que no tenía derecho a hablarle así. Pero entonces recordó la plaza. Recordó la voz tranquila del hombre diciendo: no todo necesita una reacción. Sara respiró lentamente. Miró al hombre, y en lugar de responder con enojo, simplemente dio un paso adelante cuando la fila avanzó. Nada más. El hombre no dijo otra palabra. Y lo más curioso fue que, por primera vez en una situación así, Sara no sintió esa tormenta interior que solía acompañar esos momentos. Mientras pagaba sus cosas, se dio cuenta de algo. Antes pensaba que responder con enojo era una forma de defenderse, pero en realidad, muchas veces solo era otra forma de perder la paz. Esa misma tarde, después de salir del supermercado, Sara caminó hacia la plaza casi por costumbre. El cielo estaba comenzando a oscurecer y las luces de los faroles ya iluminaban los caminos de piedra. El aire era fresco y la fuente seguía dejando caer el agua con ese sonido constante que a Sara ya empezaba a resultarle familiar. El hombre estaba sentado en la misma banca, como si nunca se hubiera movido de allí. Sara se acercó con una pequeña sonrisa. «Hoy tuve otra prueba», dijo mientras se sentaba. El hombre levantó la vista del libro. «¿Y qué ocurrió?». Sara le contó lo que había pasado en el supermercado. El carrito golpeando su pie, el tono impaciente del hombre y ese momento en el que el enojo apareció como siempre. «Pero esta vez lo vi venir», dijo ella.
Sentí esa señal en el cuerpo y respiré antes de decir algo. El hombre escuchó con atención. ¿Y cómo te sentiste después? Sara pensó un momento. Extraño, respondió. Antes habría discutido, habría intentado demostrar que él estaba equivocado. Hizo una pausa. Pero esta vez simplemente lo dejé pasar, y el problema desapareció solo. El hombre asintió lentamente. Eso es algo que muchas personas tardan años en entender. Sara lo miró con curiosidad. ¿Qué cosa? El hombre cerró el libro y apoyó las manos sobre sus rodillas. Que la mayoría de las discusiones no existen realmente, dijo. Solo existen cuando dos personas deciden reaccionar al mismo tiempo. Sara frunció el ceño, reflexionando sobre la idea. Si una de las dos no reacciona, continuó él, la discusión no puede crecer. El silencio de la plaza pareció darle peso a esas palabras. La gente cree que responder con enojo es una forma de protegerse, añadió el hombre. Pero muchas veces solo es una forma de entregar su tranquilidad a cualquier persona que aparezca. Sara miró la fuente de nuevo. El agua seguía cayendo con la misma calma de siempre, y por primera vez empezó a entender algo. Tal vez el verdadero poder no estaba en tener siempre la razón. Tal vez estaba en algo mucho más simple, elegir cuándo reaccionar y cuándo no hacerlo. Los días siguieron pasando y poco a poco Sara empezó a notar algo que antes parecía imposible. Las situaciones que antes arruinaban su día ya no tenían el mismo poder. El tráfico seguía siendo lento algunas mañanas. En la oficina aún aparecían errores y comentarios incómodos. Y algunas personas seguían teniendo prisa, mal humor o días difíciles. Pero Sara ya no reaccionaba igual. Ahora, cuando sentía esa señal en el pecho, ese pequeño calor que antes se convertía en enojo, simplemente hacía una pausa. Respiraba y recordaba algo que el hombre de la plaza le había dicho. No todo necesita una reacción. Un día, mientras caminaba por la misma plaza donde todo había comenzado, se sentó en la banca de siempre. Miró a su alrededor. Los niños corrían cerca de la fuente. Algunas personas conversaban tranquilamente y el viento movía las hojas de los árboles. Todo seguía igual. Pero dentro de ella algo era diferente. Ya no sentía la necesidad de defender cada palabra. Ya no necesitaba demostrar que tenía razón. Había descubierto algo mucho más valioso. La paz que aparece cuando dejas de reaccionar a todo. En ese momento recordó otra frase que el hombre había dicho en una de sus conversaciones. La gente no puede quitarte la calma, solo puede mostrarte cuánto te falta aprender a conservarla. Sara sonrió suavemente. Durante mucho tiempo había pensado que su tranquilidad dependía de lo que otros hicieran o dijeran. Y ahora entendía algo distinto. El mundo siempre tendría ruido. Personas impacientes, comentarios incómodos, errores, provocaciones. Pero la calma no dependía de eso. Dependía de una decisión. La decisión de no aceptar cada discusión que el mundo te ofrece. Porque cuando alguien te habla con enojo, te empuja o intenta provocarte, en realidad te está ofreciendo su caos, y tú decides si lo tomas o lo dejas pasar. Sara miró el cielo por un momento, el mismo cielo que tantas veces había visto mientras estaba molesta con el mundo. Pero esta vez se sentía distinto, más ligero, más silencioso, más en paz. Y tal vez la verdadera libertad era justamente esa. No controlar lo que ocurre afuera, sino aprender a mantener la calma dentro de ti. Y ahora déjame preguntarte algo con el corazón. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Y crees que a partir de hoy vas a intentar enojarte menos y cuidar más tu paz? Si esta historia conectó contigo, me encantaría leerte en los comentarios.
Incluso, si quieres, puedes dejar una frase sencilla como «Hoy elijo mi paz» o «Ya no quiero enojarme por todo». A veces escribir una decisión también es una forma de empezar a cambiar. Y si esta historia te hizo pensar, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Suscríbete si quieres seguir viendo historias que te ayuden a entender mejor tu mente, tus emociones y tu forma de vivir. Porque al final, no puedes evitar que haya ruido en el mundo, pero sí puedes elegir vivir en silencio por dentro. Stitch Fix. Stop shopping, get styled. A+ on the outfit, Miss Turner. You are about to slay parent-teacher conferences. Oh, these? Just the most perfect fitting jeans my stylist sent me. Oh, hello, you, who didn't set one foot in a mall and still looks amazing. Just share your size, style, and budget, and your stylist sends personalized looks right to your door. Stitch Fix. Get started today at stitchfix.com. To my stylist, this look is dedicated to you. Thank you. Thank you. The right window treatments change everything. Your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 five-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 40% off site-wide, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply.